Bloqueé tu tarjeta de crédito, dijo mi esposa por teléfono. Luego, mi suegra añadió, pídenos permiso antes de gastar un centavo. No discutí. Conduje directamente al banco. 2 horas después. 55 llamadas perdidas. Bloqueé tu tarjeta de crédito, dijo mi esposa como si estuviera cancelando una reserva para cenar. Antes de que pudiera responder, mi suegra se inclinó hacia el teléfono y añadió, de ahora en adelante, pregunta antes de gastar nada. No discutí. No levanté la voz. Metí mi camioneta en el siguiente estacionamiento, miré mi anillo de bodas durante 3 segundos y luego conduje directamente al banco. 2 horas más tarde, salí y me encontré con 55 llamadas perdidas de las mismas 2 mujeres que pensaban que acababan de darme una lección. Lo que no sabían era que la tarjeta no era realmente la razón por la que fui allí. Mi nombre es Ralph Bennett. Tenía 45 años cuando esto sucedió. Y para entonces, llevaba casado con Sara 17 años. Soy contador público y consultor financiero. Mi trabajo es constante, detallado y no es el tipo de cosa de la que la gente presume en las barbacoas. Ayudo a dueños de negocios y profesionales médicos a entender el flujo de caja, los impuestos y la planificación a largo plazo. Problemas que se vuelven caros cuando nadie les presta atención. En casa, yo era igual. Me daba cuenta de las cosas. El neumático bajo de la camioneta de Sara, el filtro del horno que nadie recordaba. La cita de Madison con el ortodoncista. La bisagra suelta de la despensa. La forma en que a Sara le gustaba su café con la cantidad justa de crema para que adquiriera el color de la arena mojada la mayoría de las mañanas. Me levantaba antes de las 6. Encendía la luz de la cocina, preparaba el café y me quedaba allí mientras la casa estaba en silencio. Esa hora solía sentirse como nuestra. Sara bajaba en calcetines, cogía la taza que yo ya le había preparado y se apoyaba en la encimera mientras hablábamos del día. Nada dramático. Así fue nuestro matrimonio durante mucho tiempo. Pequeñas cosas hechas de forma consistente. Teníamos 2 hijos. Madison tenía 16 años, lo suficientemente astuta como para percibir la tensión antes de que los adultos admitieran que existía. Tyler tenía 14 y podía convertir casi cualquier cosa en una broma cuando el resto de nosotros más lo necesitaba. Sara tenía 44 y dirigía una pequeña empresa de construcción y remodelación. Era buena en ello. Podía entrar en un edificio a medio terminar, hablar con 3 subcontratistas a la vez, detectar una medida incorrecta desde el otro lado de la habitación y todavía recordar lo que un cliente quería en el baño de la planta baja. Respetaba eso de ella. Me encantaba. Cuando nos conocimos, ella tenía más agallas que dinero y suficiente ambición para los 2. Yo tenía un plan cuidadoso y una tendencia a pensar antes de actuar. Ella actuaba primero y resolvía las cosas sobre la marcha. Durante años, nos equilibramos mutuamente. O al menos eso pensaba yo. 3 años antes de la llamada sobre la tarjeta de crédito, el padre de Sara, Robert, murió inesperadamente. Él y yo nos llevábamos bien. Cuando murió, Linda, la madre de Sara, se quedó de repente sola. Fui yo quien sugirió que se quedara con nosotros. Esa parte importa. Linda no era una villana de dibujos animados que entró en mi casa criticándome desde el primer día. Al principio, me gustaba tenerla allí. Cocinaba cuando Sara trabajaba hasta tarde. Recogía a Tyler del entrenamiento cuando yo me quedaba atascado con un cliente. Recordaba cómo le gustaba a Madison que le cortaran el sándwich de queso a la parrilla. Mantenía una vieja radio encendida en la cocina y tarareaba mientras limpiaba. Durante un tiempo, sentimos que habíamos hecho lo correcto. Luego la casa cambió de maneras tan pequeñas que seguí justificándolas. Sara dejó de dejar su teléfono boca arriba. Antes, estaba en la encimera junto a su café. De repente, siempre estaba con la pantalla hacia abajo. Si vibraba, su mano se movía antes que sus ojos. Lo noté. No dije nada. Unas semanas después, empezó a atender llamadas en el garaje. Luego comenzó a llegar a casa más tarde. No a medianoche. Nada lo suficientemente obvio como para acusar a alguien. 20 minutos, 45,
1 hora. El trabajo se alargó, un cliente cambió algo, tuvo que reunirse con un consultor, explicaciones perfectamente creíbles. El problema no era ninguna de ellas. Era la acumulación. Yo preparaba la cena, mantenía un plato caliente y oía la puerta del garaje después de que los niños hubieran empezado los deberes. Ella entraba con aspecto cansado pero enérgico, miraba su teléfono y sonreía algo antes de quitarse el abrigo. Cuando le preguntaba por su día, empecé a recibir respuestas más cortas. Largo, bien, ocupado. Pero si llegaba un mensaje, de repente tenía energía. Una noche, estaba lavando los platos cuando su teléfono se iluminó junto al fregadero. No lo toqué. Vi el nombre de Evan. Para entonces, ya lo había oído bastante. Evan Brooks era un consultor de negocios con el que Sara había empezado a trabajar. 46 años, divorciado, inteligente, aparentemente divertido, según Sara. Bueno con los clientes difíciles. Durante unos 2 meses, Evan aparecía constantemente. Evan cree que deberíamos cambiar el calendario. Evan dice que el cliente está de farol. Evan conoce a alguien que puede arreglar eso. Una vez le tomé el pelo. Mencionas a Evan más que a mí. Ella se rió entonces. Yo también. Luego dejó de mencionarlo por completo. Eso me molestó más de lo que nunca me había molestado oír su nombre. Por la misma época, Linda empezó a hacer pequeños comentarios. Sara llegó a casa un domingo con una chaqueta nueva después de una reunión con un cliente. Linda le dijo que parecía una mujer que por fin sabía lo que quería. Luego me miró. Ralph siempre ha estado más cómodo con la rutina. Sonrió. También Sara. Yo también sonreí. Eso es lo que hacemos los hombres como yo cuando no queremos que cada momento incómodo se convierta en un problema. En otra cena de domingo, mencioné que había reservado nuestro alquiler de verano con antelación porque los precios estaban subiendo. Linda se rió. Tú programas la relajación. Sara negó con la cabeza. Él lo programa todo. La mesa se rió. Incluso Tyler. No lo dijo con mala intención. Pero recuerdo mirar mi servilleta y doblarla una vez. Luego otra vez. No fue la broma. Fue la forma en que Sara me miró mientras todos se reían. No con afecto, casi como si yo fuera una costumbre que ella había superado. Un mes después, le pregunté si algo iba mal entre nosotros. Estaba en la encimera de la cocina, mirando su teléfono. ¿Por qué preguntas eso? Porque apenas hablamos ya. Suspiró antes de que terminara. Ese suspiro se quedó conmigo como si yo fuera otra tarea para la que no tenía tiempo. Ralph, no todo significa algo. No dije que lo hiciera. Estás interpretando las cosas de nuevo. Me quedé allí de pie sosteniendo mi café, sintiéndome estúpido por preguntarle a mi propia esposa si todavía quería hablar conmigo. Después de eso, me esforcé más. Le llené el depósito, me encargué de la cena 2 veces por semana, gestioné un pago que ella olvidó, sugerí que saliéramos solo nosotros 2. Canceló la cena por trabajo, luego volvió a cancelar. La tercera vez, dijo que estaba demasiado cansada. Esa misma noche, me desperté después de medianoche y vi el resplandor azul de su teléfono contra la pared del dormitorio. Estaba sonriendo. Cuando se dio cuenta de que estaba despierto, la sonrisa desapareció. ¿Estás bien?, pregunté. Puso el teléfono boca abajo. No le pregunté con quién hablaba. Ojalá pudiera decirte que eso fue paciencia. Parte de ello era miedo, no miedo a perder una pelea. Miedo a hacer una pregunta para la que no estaba preparado para oír la respuesta. Unas semanas más tarde, Sara me dijo que tenía un retiro de negocios de 3 días en otra ciudad. Dijo que las reuniones serían útiles. El tiempo fuera podría despejar su mente. Le pregunté a qué se refería. Me miró un segundo de más. Nada. Ralph, estoy cansada. La noche antes de irse, su maleta estaba al pie de las escaleras. Estaba llevando la ropa sucia cuando su teléfono vibró en la mesa de la entrada.
La pantalla se iluminó. Un nombre, Evan. Sara cruzó la habitación tan rápido que casi choca con su maleta. Y por primera vez, dejé de decirme a mí mismo que estaba imaginando cosas. No confronté a Sara esa noche. No porque confiara en la explicación que sabía que vendría, sino porque quería oír lo que diría sin darle tiempo a prepararlo. Cogió su teléfono y miró la pantalla. ¿Trabajo? Me miró. Sí, Evan. Hubo la más mínima pausa. Quizás medio segundo. Pero después de 17 años con alguien, medio segundo puede sentirse como una confesión. Está preguntando por mañana. ¿Va a ir al retiro? Su expresión se tensó. No. La respuesta fue clara y rápida. Demasiado rápida. Asentí y subí la ropa sucia. Detrás de mí, la oí teclear. A la mañana siguiente, la llevé al aeropuerto. Sara me lo había pedido. Ese detalle se volvió importante más tarde. El tráfico era denso y ninguno de los dos hablamos mucho. Su maleta estaba en el asiento trasero. Un vaso de café de papel se enfriaba entre los portavasos. En un semáforo en rojo, me estiré y toqué su mano. Me dejó, pero no cerró sus dedos alrededor de los míos. Cuando llegamos a la terminal, me detuve en la acera. Llámame cuando aterrices. Lo haré. Se inclinó y me besó en la mejilla, no en la boca. Luego salió de la camioneta. La vi tirar de la maleta a través de las puertas correderas, las ruedas haciendo clic sobre las juntas del hormigón. Su anillo de bodas brilló una vez bajo las luces de la terminal. Recuerdo haber mirado el mío por primera vez en 17 años. Se sentía más pesado de lo que debería ser el metal. Sara me envió un mensaje de texto cuando aterrizó. Llegué. Eso fue todo. Sin un corazón, sin una broma sobre la comida del aeropuerto, sin una queja sobre la persona sentada a su lado. Pequeñas cosas, lo sé, pero los matrimonios son en su mayoría pequeñas cosas. Esa primera noche, dijo que las sesiones se habían alargado. La segunda noche, apenas respondió. Cena de grupo, escribió. Hacia las 10, estaba sentado en la mesa de la cocina ayudando a Tyler a terminar una tarea de ciencias cuando Madison entró con su teléfono. Papá, ¿no es este el retiro de mamá? Me mostró una publicación pública de alguien que Sara conocía profesionalmente. Había unas 20 personas en la foto frente a un restaurante. Sara estaba cerca del fondo y a su lado estaba Evan Brooks. Miré la foto durante varios segundos, sin tocarse, sin besarse, nada que nadie pudiera señalar y llamar prueba de una infidelidad. Pero no fue eso lo que me golpeó en el pecho. Sara me había mirado a los ojos menos de 48 horas antes y me había dicho que Evan no iba. ¿Estás bien?, preguntó Madison. Sí. Le devolví el teléfono. Simplemente no sabía que estaba allí. Estudió mi cara. Madison había heredado la habilidad de Sara para leer una habitación. Cambié de tema. Esa noche, Sara llamó. Podía oír voces detrás de ella. Cubiertos, risas, música. ¿Cómo estuvo el retiro? Agotador. Todavía en el hotel. Otra pausa. Estamos terminando de cenar. Miré el reloj de la cocina. Casi las 11. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Su voz cambió. No mucho. Suficiente. Gente del retiro. El silencio de Evan. Luego una risa corta. ¿En serio, Ralph? Hice una pregunta. A esto me refiero. ¿A qué te refieres? Haces que todo parezca un interrogatorio. Estaba solo bajo la luz de la cocina, mirando la taza de café que había dejado junto al fregadero 3 días antes. Pregunté si Evan estaba allí. Vino en el último minuto. Vale, ¿eso es todo? Eso es todo. Parecía casi molesta de que no estuviera peleando. Me fui a la cama pero no dormí mucho. A la tarde siguiente, Sara me envió un mensaje de texto con la información de su vuelo y me pidió que la recogiera.
Llegué temprano. Su vuelo también llegó temprano. Estaba de pie cerca de la recogida de equipajes con un café malo del aeropuerto en la mano y observaba a los viajeros pasar en oleadas. Entonces vi a Sara y lo supe antes de que ella me viera. Evan caminaba a su lado. Dijo algo. Ella se rió. No la risa educada que usaba con los clientes. ¿La real? La que solía hacerla inclinar la cabeza hacia atrás cuando éramos más jóvenes. Se detuvieron cerca del carrusel de equipajes. Él le tocó ligeramente la mano en medio de la espalda mientras alguien pasaba a su lado. Duró quizás un segundo. No necesité que durara más. Sara le dijo algo, sonriendo. Luego se giró, me vio y la sonrisa desapareció. Evan siguió su mirada. Me reconoció. Lo supe porque su postura cambió. Sara caminó hacia mí sola. Llegas temprano. ¿Tú también? Miró hacia atrás una vez. Evan estaba en el mismo vuelo. Me di cuenta. Recogimos su maleta y caminamos hacia el estacionamiento. Las ruedas de su maleta sonaban fuerte contra el hormigón. Ninguno de los dos hablamos hasta que estuvimos dentro de la camioneta. Se abrochó el cinturón de seguridad. Yo no arranqué el motor. Me dijiste que no iba. No se suponía que fuera, pero fue. Sí. Y no lo mencionaste. Exhaló bruscamente. Porque sabía que harías esto. ¿Hacer qué? ¿Esto? Agitó una mano entre nosotros. Convertirlo en algo. La miré. Te recogí porque me lo pediste. Lo sé. No comprobé tu ubicación. No te seguí. No llamé al hotel. Aparecí donde mi esposa me dijo que apareciera. Su mandíbula se tensó. Estás siendo dramático. Esa frase hizo más daño que si hubiera gritado. Me mentiste. No mentí. Dijiste que no iba. No iba cuando lo dije. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste cuando eso cambió? Sara alcanzó la manija de la puerta, luego se detuvo. Porque últimamente cada conversación contigo se siente agotadora. Arranqué el motor. Condujimos a casa en silencio. Para el domingo, Linda ya lo sabía. También a mí, la hermana mayor de Sara. Lo supe porque la cena apenas había comenzado cuando Linda dijo, a veces la gente necesita espacio para respirar sin que se le cuestione cada movimiento. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi plato. Sara siguió comiendo. Amy tomó un sorbo de agua. Miré a mi esposa. ¿Les contaste? Sara dejó el tenedor. Hablé con mi familia sobre nosotros. Son mi familia, Ralph. Linda se reclinó. Siempre has sido muy estructurado. Sara necesita un poco de libertad. Podía oír el tenedor de Tyler raspando su plato. Madison miró de Sara a mí. Mantuve la voz tranquila. Le pregunté a mi esposa por qué mintió sobre un hombre que estaba en un viaje con ella. Linda frunció el ceño. Lo estás haciendo sonar peor de lo que fue. Estoy repitiendo lo que pasó. Sara apartó un poco su silla. Por eso exactamente no quería hablar de ello. La miré. ¿Irías a terapia conmigo? Eso silenció la mesa. Sara me miró fijamente. Linda respondió primero. Ella no necesita terapia porque tú eres inseguro. Me volví hacia ella. Le pregunté a Sara. Nadie se movió. Sara miró su plato. Necesito tiempo. Ese fue el momento en que algo cambió. No porque se negara a la terapia, sino porque mi esposa había permitido que su madre respondiera una pregunta sobre nuestro matrimonio antes que ella. 3 días después, el portátil de Tyler se estropeó en medio de una tarea escolar. Lo llevé a comprar uno nuevo. Nada extravagante, una máquina fiable que pudiera usar durante el instituto. Pagué con nuestra tarjeta de crédito del hogar. A la tarde siguiente, Sara llamó mientras yo conducía a casa. Bloqueé tu tarjeta. Pensé que la había oído mal. Luego,
la voz de Linda se escuchó por el altavoz. Quizás ahora aprendas a preguntar antes de gastar dinero. Miré la carretera. Luego mi anillo de bodas. Algo dentro de mí se quedó completamente quieto. De acuerdo, dije. Terminé la llamada. Y en lugar de conducir a casa para defenderme de nuevo, me dirigí al banco. Para entonces, ya no intentaba demostrar que era un buen marido. Empezaba a preguntarme por qué Sara necesitaba que todos los demás creyeran que yo era el malo. El banco estaba a 12 minutos. Lo recuerdo porque miré el reloj del salpicadero durante todo el trayecto. 12 minutos. Ese fue el tiempo que tardaron 17 años de matrimonio en dejar de sentirse como algo que intentaba salvar y empezar a sentirse como algo de lo que necesitaba protegerme. Aparqué, apagué el motor y me quedé allí con ambas manos en el volante. Mi teléfono vibró una vez, luego otra vez. ¿Sí? Dejé que sonara. Dentro del banco, el aire estaba demasiado frío. Ese tipo de frío seco y reciclado que hace que cada sonido parezca más nítido. Zapatos sobre baldosas, una impresora funcionando en algún lugar detrás de una pared, bolígrafos haciendo clic contra los mostradores. Había estado allí suficientes veces a lo largo de los años como para que la gerente de la sucursal me reconociera. ¿Estás bien, Ralph? Necesito separar algunas cosas. No me pidió una historia. Se lo agradecí. No estaba allí para vaciar cuentas. No estaba allí para hacerle daño a Sara, y no iba a hacer nada que tocara el dinero de los niños, la hipoteca, la comida, los servicios públicos o cualquier cosa de la que ambos dependiéramos. La tarjeta de crédito que Sara había bloqueado era una que ella controlaba como titular principal. Yo la había estado usando para compras del hogar como usuario autorizado. Bien. Si ella quería ese límite, podía tenerlo. Pero yo también tenía límites. Moví mi futuro depósito directo a una cuenta a mi propio nombre. Detuve algunas transferencias automáticas de mis ingresos personales que habían estado yendo a nuestra cuenta de gastos compartida más allá de lo que necesitaba para cubrir mi parte justa de la casa. Dejé suficiente para las facturas, suficiente para los niños, suficiente para que nadie pudiera decir honestamente que había abandonado mis responsabilidades. Luego pedí copias de los registros vinculados a las cuentas a las que tenía acceso legal. Nada secreto, nada robado, solo información que había pasado años asumiendo que nunca necesitaría para defenderme. La gerente me miró por encima del borde de su monitor. ¿Estás pensando en la separación? Miré mi anillo de bodas. Estoy pensando que debería saber lo que me pertenece antes de que alguien más decida por mí. Asintió una vez. Eso fue todo. Sin discursos, sin juicios. Durante casi 2 horas, revisamos lo que se podía cambiar de inmediato y lo que necesitaba más tiempo. Al final, no me sentí poderoso. Me sentí cansado, del tipo de cansancio que se instala detrás de las costillas. Salí y finalmente miré mi teléfono. 55 llamadas perdidas. De hecho, conté 2 veces. Sara, Linda, Sara de nuevo, Linda de nuevo. Unas pocas de casa y mensajes apilados uno debajo del otro. ¿Dónde estás? Llámame. ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás moviendo dinero, Ralph? Respóndeme. Esto es una locura. Luego uno de Linda. Estás demostrando que Sara tiene razón. Me quedé de pie junto a mi camioneta y leí esa línea 3 veces. Habían bloqueado una tarjeta y le habían dicho a un hombre de 45 años que pidiera permiso antes de gastar dinero en su propio hijo. Eso era un límite. Yo moví mi propio sueldo y protegí mi parte del hogar. Eso era una locura. Por primera vez, el patrón parecía obvio. No respondí. Todavía no. En el camino a casa, mi ira se desvaneció en algo peor. Claridad. Empecé a recordar conversaciones que había descartado. Sara diciéndole a Linda que yo necesitaba que las cosas se hicieran a mi manera porque le pregunté si estaría en casa para cenar. Sara diciendo que la estaba vigilando cuando le pregunté por qué había desaparecido durante 3 horas después de una reunión con un cliente. Sara llamándome emocionalmente distante la misma semana que me dijo que estaba demasiado involucrado en su vida.
Todos los caminos llevaban al mismo lugar. Si hacía preguntas, era controlador. Si me quedaba callado, no me importaba. Si intentaba arreglar las cosas, la estaba asfixiando. Si le daba espacio, era frío. Nunca había habido una respuesta correcta. Cuando llegué a casa, el coche de Sara no estaba. Tampoco el de Linda. Madison y Tyler estaban arriba. Me aseguré de que estuvieran bien. Les dije que su madre y yo estábamos resolviendo algo y lo dejé así. No necesitaban los detalles. Fui al garaje. La luz de movimiento se encendió sobre mí. Mi banco de trabajo estaba cubierto de cosas ordinarias. Una cinta métrica, una caja de tornillos, un recipiente medio vacío de líquido limpiaparabrisas. Me senté en un taburete viejo. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del horno a través de la pared. Me quité el anillo de bodas, simplemente lo deslicé sobre mi nudillo y lo dejé en el banco. Durante unos 5 minutos, lo miré junto a los tornillos. Luego lo recogí y me lo volví a poner. No estaba listo para hacer desaparecer 17 años en una noche. Eso no significaba que estuviera dispuesto a pasar una noche más fingiendo que no había pasado nada. Saqué mi teléfono y empecé a escribirle un mensaje a Sara. Escribí 3 párrafos, los borré, empecé de nuevo, lo borré también. Finalmente, envié una frase. Podemos hablar cuando ambos podamos hacerlo sin reescribir lo que pasó. No respondió durante casi 10 minutos. Luego, tú eres el que está haciendo esto más grande. Lo leí una vez, bloqueé el teléfono. Fue entonces cuando empecé a revisar los mensajes que me había enviado en los últimos 6 meses. No sus mensajes privados, no sus cuentas. Mensajes para mí, cosas que tenía todo el derecho a leer porque también eran mías. El cambio fue casi vergonzoso una vez que lo vi todo junto. En enero, le había preguntado si quería que nos fuéramos un fin de semana. Respondió que me estaba esforzando demasiado. En febrero, le pregunté si algo le molestaba. Dijo que estaba siendo demasiado sensible. En marzo, le pregunté por qué llegaba tan tarde a casa. Dijo que necesitaba dejar de hacerla sentir vigilada. Luego, 2 semanas después, cuando dejé de preguntar cuándo llegaría a casa, me acusó de no importarme dónde estaba. Me recosté contra el banco de trabajo. Ese fue el primer momento en que dejé de preguntarme qué había hecho mal. Porque nadie puede ganar un juego cuando las reglas cambian cada vez que te mueves. A la mañana siguiente, hice 2 llamadas. La primera fue a un abogado de familia. No llamé porque hubiera decidido divorciarme de Sara. Todavía no. Llamé porque necesitaba entender qué no hacer. Eso me importaba. Pregunté sobre la casa, los niños, los gastos compartidos, los registros, la comunicación, que podía separar, que no podía, que debía permanecer intacto a menos que ambos estuviéramos de acuerdo. El consejo fue simple. No vacíes nada. No amenaces a nadie. No contactes a Evan. No publiques sobre Sara. Conserva los registros a los que ya tienes acceso legal. Sigue pagando tus obligaciones. Documenta las conversaciones importantes. Si la separación se vuelve real, manéjala limpiamente. Podía hacer eso. La segunda llamada fue a un terapeuta. Esa fue más difícil. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta creyendo que se resuelven los problemas siendo útil. Arregla el fregadero, paga la factura, haz la cita, lleva al niño, cubre el hueco, sigue moviéndote. Pero finalmente me enfrentaba a un problema que no podía reparar volviéndome más útil para la persona que me estaba haciendo daño. Esa tarde, organicé lo que ya tenía, mensajes que Sara me envió, la foto pública del retiro, las fechas en que dijo que Van no estaba allí, la información del vuelo que me envió cuando me pidió que la recogiera, algunos pagos de viajes compartidos que coincidían con esas fechas. Nada dramático por sí solo. Juntos, contaban una historia, no necesariamente una infidelidad física. Todavía no lo sabía. Pero sabía que había mentido. Sabía que había ocultado la naturaleza de esa relación y sabía que había empezado a describirme como controlador antes de que yo la hubiera confrontado sobre Evan.
Esa parte me molestaba más. Significaba que no solo estaba descubriendo una traición. Estaba descubriendo la explicación que ella ya había preparado para ella. Alrededor de las 6 de esa tarde, Sara envió un mensaje: necesitamos tener una conversación familiar mañana. Luego llegó otro mensaje: mamá y Amy estarán allí. Miré la pantalla. Ahí estaba de nuevo. Nuestro matrimonio, su audiencia, su versión. Solo que esta vez, no iba a entrar en la habitación con las manos vacías. Coloqué los mensajes, fotos, registros de viaje y las notas del abogado en una carpeta sencilla. Luego, la cerré. Sara pensaba que mañana se trataría de mi comportamiento. No tenía idea de que finalmente había dejado de defenderme el tiempo suficiente para estudiar el suyo. Sara llegó a casa un poco después de las 7. Linda entró detrás de ella. Amy la siguió, llevando una fuente de cazuela cubierta, lo que me pareció casi divertido. Aparentemente, incluso el colapso de un matrimonio todavía requería que alguien trajera la cena. Yo ya estaba sentado en la mesa del comedor. La carpeta estaba junto a mi café. Sara la notó de inmediato. ¿Qué es eso? Siéntate. Sus ojos se entrecerraron. Linda sacó una silla. Ralph, no estamos aquí para una especie de presentación. Lo sé. A mí ya parecía incómoda. Eso me dio un poco de esperanza. No todos en esa habitación habían decidido cuál era la verdad antes de entrar por la puerta. Sara se sentó frente a mí. Todavía llevaba el perfume que había empezado a usar más a menudo en los últimos meses. Solía encantarme ese olor. Esa noche, me recordó a la recogida de equipajes. Durante unos segundos, nadie habló. Luego Sara se cruzó de brazos. Creo que necesitamos hablar de lo que hiciste ayer. La miré. De acuerdo. Eso pareció sorprenderla. Probablemente esperaba resistencia. En cambio, se inclinó hacia adelante. ¿Moviste tu sueldo sin discutirlo conmigo? Sí. ¿Detuviste las transferencias? Algunas de ellas. Fuiste al banco porque bloqueé una tarjeta. Tomé un sorbo de café. No. Linda hizo un sonido de irritación. Oh, vamos. Sara continuó antes de que pudiera responder. Este es el tipo de cosas que he estado tratando de explicar. Cada vez que pongo un límite, reaccionas como si te estuviera atacando. No dije nada, así que siguió. No confías en mí. Cuestionas dónde estoy. Apareciste en el aeropuerto e inmediatamente convertiste a Evan en una especie de problema. Me haces sentir como si tuviera que explicarme constantemente. Amy se movió en su silla. Linda asentía. Sara lo vio y se volvió más segura. He estado bajo presión durante meses. Ralph, estoy tratando de hacer crecer un negocio, gestionar clientes, cuidar de mi madre, criar a 2 adolescentes y luego llegar a casa sintiendo que cada decisión que tomo se va a convertir en otra conversación. Linda se acercó y tocó el brazo de Sara. Eso es lo que he estado diciendo. Las observé, no con enfado, solo con cuidado. Linda me miró. Un matrimonio no puede sobrevivir si una persona necesita controlarlo todo. Casi me río. Casi. Amy habló más suavemente. Ralph. Sara ha estado infeliz durante un tiempo. Lo sé. Parpadeó. Sara también. Miré a mi esposa. ¿Terminaste? Su expresión se endureció. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? No. Solo quería asegurarme de que hubieras terminado. Se reclinó. Adelante. Puse una mano sobre la carpeta. No la abrí. Todavía no. ¿Estaba Evan en el retiro? El rostro de Sara cambió media pulgada. Fue suficiente. Sí, ya te lo dije. Decidió venir tarde. Eso no es lo que pregunté. Linda suspiró. Ralph. Levanté una mano. No bruscamente.
Solo lo suficiente. Le estoy preguntando a mi esposa. Linda se detuvo. Volví a mirar a Sara. Cuando te pregunté la noche antes de que te fueras si Evan iba, dijiste que no. En ese momento, no iba. Y cuando llegó, no pensé que importara. Entonces, ¿por qué ocultarlo? No oculté nada. Abrí la carpeta y deslicé la foto pública sobre la mesa. Sara la miró, luego a mí. Amy se acercó. Linda no. Siguió observando mi cara. Dije, esto se publicó públicamente la segunda noche. Sara lo empujó hacia atrás. ¿Y qué? Eso prueba que estuvimos en el mismo evento. ¿Correcto? Asentí. Eso es todo lo que prueba. Sara pareció casi aliviada. Luego pregunté, ¿por qué me dijiste que todavía estabas en el hotel cuando estabas en ese restaurante? Sus dedos se detuvieron en el borde de la mesa. Dije que estábamos en la cena. Después de que pregunté. Entonces, siempre había otra respuesta después de que yo ya sabía que la primera no era cierta. Su mandíbula se tensó. Estás desmenuzando cada palabra. No, finalmente las estoy escuchando. Nadie habló. Saqué la información del vuelo que Sara me había enviado. Me pediste que te recogiera. Lo sé. ¿Me diste la hora? Sí. Llegué temprano porque el vuelo aterrizó temprano. Sara me miró fijamente. ¿A dónde va esto? Le has dicho a tu madre y a Amy que te seguí. Dije que me estabas vigilando. Les dijiste que aparecí en el aeropuerto porque sospechaba. Linda miró a Sara. Sara no respondió. Continué. Aparecí porque mi esposa me pidió que la llevara a casa. Los ojos de Amy cayeron sobre la mesa. Sara la miró, luego a mí de nuevo. ¿Estás tergiversando esto? No. Toqué la información del vuelo una vez. Estoy quitando la tergiversación. Sus mejillas se sonrojaron. Empujó su silla hacia atrás una fracción. Nunca dije que me acosaras. No dije que usaras esa palabra. Me estás haciendo parecer deshonesta. La miré durante un largo segundo. Esa parte no fue mi trabajo. Linda se inclinó hacia adelante. De acuerdo, suficiente. Lo que sea que Sara debería haberte dicho. Esta obsesión con Evan es enfermiza. Me volví hacia ella. Estoy de acuerdo. Eso la calló. Volví a mirar a Sara. Esto dejó de ser sobre Evan para mí hace 2 días. Sara frunció el ceño. Entonces, ¿de qué se trata? Saqué mi teléfono. No el de ella. ¿El mío? Abrí un mensaje que Sara había enviado durante el retiro y coloqué el teléfono sobre la mesa. Sara lo vio y se quedó quieta. A mí la miró. No leí todo en voz alta. No lo necesité. Solo señalé la línea donde Sara había escrito que Evan la hacía sentir comprendida de una manera que no había sentido en años. Me lo había enviado por error. Segundos después, había seguido con persona equivocada. Lo había ignorado en ese momento porque quería creer que había una explicación que no destruyera mi matrimonio. Ahora no había una explicación útil. La voz de Sara bajó. Eso no fue lo que piensas. ¿Qué pienso? ¿Crees que tuve una aventura? No he dicho eso. Lo estás insinuando. No. Me recliné. Estoy diciendo que construiste una relación íntima con otro hombre y me mentiste al respecto. Sara miró hacia Amy. Luego a Linda. Su audiencia de repente no estaba ayudando. Él me escuchaba. Ahí estaba. No una negación, una justificación. Sentí que algo se asentaba dentro de mí. No ira, dolor, tal vez, pero un dolor limpio. Del tipo que finalmente tiene un nombre. Te escuché durante 17 años. Eso no es justo. Te pedí que fuéramos a terapia. Me estabas presionando. Te pregunté si eras infeliz.
Hiciste todo sobre ti. Te pregunté por qué mentiste. Porque sabía cómo reaccionarías. Asentí. Claro. Sara parecía confundida. Saqué varios mensajes impresos de la carpeta. Todos estos fueron enviados antes de que supiera que Van fue a ese viaje. Los miró fijamente. No entiendo. En enero, le dijiste a tu madre que me estaba volviendo controlador. Linda miró a Sara. En febrero, le dijiste a Amy que te estaba haciendo sentir atrapada. La boca de Amy se tensó. En marzo, me dijiste que necesitaba dejar de cuestionarte. Coloqué las páginas una al lado de la otra. Todavía no sabía nada de Evan. El rostro de Sara perdió color. Continué. Ya habías empezado a explicarme antes de que yo supiera que había algo que explicar. Eso es ridículo. ¿Lo es? Sí. Entonces, ¿por qué yo era el villano antes de que ocurriera la confrontación? Abrió la boca. No salió nada. Linda intervino. Porque quizás Sara había sido infeliz durante mucho tiempo. Me volví hacia ella. Tenía derecho a ser infeliz. Linda se detuvo. Tenía derecho a dejarme. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Tenía derecho a decir que ya no me amaba. Mi voz se mantuvo firme. A lo que no tenía derecho era a mentirme y luego usar mi reacción a la mentira como prueba de que yo la causé. Amy bajó la mirada. Las manos de Linda se apartaron del brazo de Sara. Sara negó con la cabeza. No tienes idea de cómo ha sido el último año para mí. Tienes razón. Asentí. Porque se lo contaste a otra persona. Eso dolió más de lo que esperaba. Sara apartó la mirada. Por un momento, todo lo que pude oír fue el zumbido del refrigerador en la cocina. Luego Sara señaló la carpeta. Así que por eso fuiste al banco, para castigarme. No. Cortaste el dinero en el momento en que te enojaste. No. Su voz se elevó. Detuviste las transferencias. Detuve las transferencias opcionales de mis ingresos personales. Moviste tu sueldo a una cuenta a mi nombre. ¿Cómo llamas a eso? Preparación. Linda se burló. Yo lo llamo represalia. La miré. Cuando Sara bloqueó la tarjeta que usaba para la compra y los niños, lo llamaste un límite. La expresión de Linda cambió. Continué. Cuando protegí mis propios ingresos mientras continuaba cubriendo mi parte de la hipoteca, los servicios públicos, la comida y los niños, me llamaste 55 veces en 2 horas. Nadie respondió. Miré a Sara. No tomé tu dinero. Luego a Linda. No tomé el suyo. Luego de vuelta a Sara. Dejé de fingir que podías limitar mi acceso mientras esperabas un acceso ilimitado a mí. Sara tragó saliva. Estás tratando de asustarme. No. Cerré los registros financieros y los aparté. ¿Esto es lo que te asusta? Toqué la carpeta. Pensaste que seguiría explicándome. Sus ojos se entrecerraron. Estás actuando como una especie de víctima. No soy una víctima. Esa fue la frase más fácil que había dicho en toda la noche. Soy tu marido. Hay una diferencia. La puerta principal se abrió. Madison y Tyler habían regresado antes de lo esperado. Los oí hablar en el pasillo. Luego Madison apareció en la entrada del comedor. Se detuvo. Tyler estaba detrás de ella. Sara se secó debajo de un ojo. ¿Suban? Madison me miró. Papá. ¿Estamos bien? ¿Vayan? No se movió. Linda dijo, esta es una conversación de adultos. Los ojos de Madison se desviaron hacia su abuela. Lo sé. Entonces mantente al margen. Mamá le dijo a tía Amy que papá era controlador. Sara se congeló. Madison. Madison miró a su madre. Lo dijiste por teléfono. El rostro de Sara cambió.
Tyler miraba al suelo. Me puse de pie. Es suficiente. Ambos arriba. Tyler finalmente me miró. Fue por el portátil por lo que mamá bloqueó tu tarjeta. Mi estómago se contrajo. No. Pero se enfadó porque lo compraste. No, amigo. Se frotó una mano sobre la correa de su mochila. Le dije a papá que podía devolverlo. Sara se tapó la boca. Ese fue el primer momento en que su ira desapareció por completo. Tyler continuó. Pensé que lo había metido en problemas. No lo hiciste. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. La suavicé. Nada de esto es por tu culpa. Madison miró a Sara. Papá solía preguntar si vendrías a casa a cenar. Luego te enfadabas con él por preguntar. Luego dejó de preguntar y también te enfadaste por eso. Sara miró fijamente a su hija. Los ojos de Madison estaban húmedos. Lo hiciste quedar mal de cualquier manera. Me interpuse entre ellas. Arriba, por favor. Esta vez escucharon. Cuando sus puertas se cerraron, Sara se cubrió la cara con ambas manos. Linda susurró, Sara. Ella negó con la cabeza. No, mamá. Linda se detuvo. Sara bajó las manos. Sus ojos estaban rojos. No hubo una aventura física. Sentí el anillo contra mi dedo. Creí que incluso podría estar diciendo la verdad. Pero de repente, no necesité saberlo. De acuerdo. Me miró fijamente. ¿Eso es todo? Sí. ¿No quieres saber? No. Eso la hirió más de lo que lo habría hecho una acusación. Susurró. Me acerqué demasiado a él. Esperé. Él entendía por lo que estaba pasando. ¿Y lo ocultaste? Sí. Mentiste sobre él. Sus ojos cayeron. Sí. Y cuando me di cuenta, le dijiste a la gente que era controlador. Empezó a llorar más fuerte. No lo planeé así. Quizás no. Miré los papeles entre nosotros. Pero se convirtió en un patrón de todos modos. Se estiró sobre la mesa. Moví mi mano antes de que la tocara. No dramáticamente, solo lo suficiente. ¿Qué quieres que haga? Preguntó. Durante meses, habría tenido una respuesta. Elígeme. Vuelve a casa más temprano. Deja el teléfono. Habla conmigo. Ve a terapia. Dile a tu madre que se mantenga al margen de nuestro matrimonio. Esa noche, esas respuestas parecían pertenecer a otro hombre. Me quité el anillo de bodas. Sara lo vio deslizarse sobre mi nudillo. Lo dejé junto a mi taza de café. Quiero que dejemos de mentir sobre dónde estamos. Sus hombros temblaron. ¿Qué significa eso? Significa que nos estamos separando. Linda inhaló bruscamente. Sara miró el anillo. El anillo. Ralph, no hagas esto porque estás enfadado. No lo estoy. Eso es peor. Lo sé. Se secó la cara. ¿Qué pasa con los niños? Los criamos. ¿La casa? La manejamos legalmente. ¿Las cuentas? Transparentemente. ¿Y nosotros? Miré a la mujer que había amado durante casi la mitad de mi vida. No voy a rogarte que elijas un matrimonio del que ya te has salido. Linda empezó a hablar. Cerré la carpeta. Se detuvo. Me levanté y metí mi silla debajo de la mesa. Sara levantó la vista. ¿Simplemente te vas? No. Recogí la carpeta. He pasado 6 meses escuchando que cada reacción que tuve era el problema. La miré. He terminado de discutir con los hechos. Luego miré hacia el techo donde nuestros hijos intentaban no oír el final del matrimonio de sus padres. A partir de ahora, hacemos esto sin que ellos paguen por ello.
Dejé el anillo junto al café frío y me fui al garaje. Por primera vez en toda la noche, nadie me siguió. Me senté en el asiento del conductor sin arrancar el motor. Mis manos temblaron una vez, luego se detuvieron. No me sentí victorioso. Me sentí vacío, pero debajo de ese lugar vacío había algo que no había sentido en meses. Sabía lo que era real. Y a la mañana siguiente, por primera vez en 17 años, me desperté sin preguntarme qué más podía hacer para que mi esposa me eligiera. La separación no ocurrió en una ruptura limpia. La vida real rara vez lo hace. Durante las primeras 2 semanas, Sara se quedó con Amy mientras resolvíamos lo que venía después. Los niños se quedaron en la casa conmigo la mayoría de las noches escolares porque sus rutinas ya estaban allí. Sus habitaciones, su parada de autobús. El equipo de béisbol de Tyler apilado junto a la puerta del garaje. Los folletos universitarios a medio terminar de Madison esparcidos por la encimera de la cocina. Sara venía cuando acordábamos que lo haría, no cuando le apetecía. Esa distinción importaba. Manejamos el lado financiero a través de abogados y un mediador. La hipoteca se siguió pagando. También los servicios públicos, la comida, el seguro y todo lo relacionado con Madison y Tyler. No intenté dejar a Sara en la ruina. Ella no tuvo acceso a mis ingresos personales como antes. Esas eran 2 cosas diferentes. La primera vez que se dio cuenta de esa diferencia, me llamó. Necesitamos hablar sobre la cuenta del hogar. Podemos. Está entrando menos. Mi parte está ahí. Solíamos tener más colchón. Lo sé. Esperó. El antiguo Ralph se habría apresurado a llenar el silencio. Yo no. Finalmente, dijo, así que eso es todo. Eso es lo que significa la separación, Sara. Dejamos de fingir que todo se comparte de la misma manera. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, supongo que nunca pensé en cómo sería eso en realidad. Yo tampoco. Durante años, pensé que el matrimonio significaba asegurarse de que nadie a mi alrededor sintiera el peso de un problema si yo podía llevarlo primero. El problema de llevarlo todo es que, con el tiempo, la gente deja de ver el peso. Solo te ven a ti de pie allí. Linda se mudó con Amy unas 3 semanas después de la cena. Recibí un mensaje de ella preguntando si podíamos hablar. Casi lo ignoró. En cambio, la llamé la noche siguiente después de que Tyler fuera al entrenamiento. Su voz sonaba diferente, más pequeña de alguna manera. Te debo una disculpa. Me apoyé en la encimera de la cocina. De acuerdo. Le creí a Sara porque es mi hija. Lo entiendo. Eso no lo hace correcto. No. Tomó aire. Seguía diciéndome a mí misma que la estaba protegiendo. Creo que después de la muerte de Robert, empecé a tener miedo de que si Sara no me necesitaba, entonces nadie lo haría. No la interrumpí. Así que cada vez que venía a mi molesta, me ponía de su lado antes de saber lo que había pasado. Luego empecé a presionar, a dar consejos que nadie pedía. Hizo una pausa. Hice tu matrimonio más pequeño para poder hacer mi lugar en su vida más grande. Eso fue probablemente lo más honesto que Linda me había dicho nunca. No le dije que todo estaba perdonado. No lo estaba. Dije, agradezco que digas eso. No espero que vuelvas a confiar en mí. Bien. Hubo un pequeño silencio. Luego, inesperadamente, se rió una vez. No porque algo fuera divertido, sino porque lo entendía. Fue la primera conversación que habíamos tenido donde ninguno de los dos intentó hacer que la otra persona se sintiera cómoda. La situación de Sara era más difícil. Durante un tiempo, todavía hablaba de Evan como si la relación hubiera sido malinterpretada. Luego dejó de mencionarlo. No pregunté por qué. Amy me dijo una vez que lo que sea que hubiera existido entre ellos no sobrevivió mucho tiempo después de que la separación se hiciera real. Cambié de tema. Esa parte me sorprendió. Meses antes, habría querido cada detalle. ¿Quién lo terminó? ¿La eligió a ella? ¿Se arrepintió?
¿Hubo alguna vez más de lo que admitió? Para entonces, entendí que saber más no me daría más paz. Solo le daría a mi imaginación mejor material. Así que dejé de hacer preguntas que ya no cambiaban mis decisiones. Sara y yo empezamos a asistir a terapia por separado, no a terapia de pareja, a terapia individual. Mi terapeuta me preguntó una tarde por qué había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Di la respuesta que siempre me había dado a mí mismo. Estaba tratando de mantener a la familia unida. Asintió. ¿Y permanecer en silencio lo logró? Miré por la ventana. No. Esa respuesta me siguió a casa. Había pasado años confundiendo la resistencia con la fuerza. No son lo mismo. La fuerza puede parecerse a quedarse. También puede parecerse a admitir que quedarse está enseñando a todos a tu alrededor la lección equivocada. Durante el primer mes, dormí mal. Cada vez que la puerta del garaje de al lado se abría, me despertaba pensando que Sara había vuelto a casa. Cada notificación me hacía revisar mi teléfono. Algunas mañanas todavía preparaba 2 tazas de café sin pensar. Servía la segunda, la miraba y luego me sentía ridículo. Un martes por la mañana, alcancé automáticamente una segunda taza, luego me detuve. La devolví, preparé una taza, me senté en la mesa de la cocina mientras el sol entraba por las persianas y la bebí mientras aún estaba caliente. Eso suena a nada. No lo fue. Fue la primera mañana en que no sentí que estaba esperando a alguien. Unas semanas más tarde, quité la fotografía de la boda del pasillo. Madison me vio sosteniéndola. ¿La vas a tirar? No. Parecía preocupada. Me senté en el escalón de abajo. Tu madre y yo tuvimos muchos años buenos. Esos años todavía sucedieron. Madison se sentó a mi lado. Entonces, ¿no la odias? No. Incluso después de todo. Lo pensé. Odiar a alguien los mantiene en el centro de tu vida. No quiero hacer eso. Yo tampoco. Coloqué la foto en una caja en mi armario. El anillo de bodas ya estaba allí. Tampoco lo tiré. Algunas cosas no necesitan ser destruidas para dejar de poseerte. Tyler se adaptó de manera diferente. Se volvió más callado por un tiempo. Una noche, entró en el garaje mientras yo arreglaba una bisagra de un armario. Papá. Sí. Tú y mamá se van a divorciar por mi culpa. Dejé el destornillador de inmediato. No. Por el portátil. No. ¿Lo prometes? Lo miré directamente a los ojos. Tu madre y yo tomamos decisiones de adultos. Ninguna de ellas pertenece a tus hombros. Asintió. Luego cogió el destornillador. ¿Puedo ayudar? Se lo di. Terminamos la bisagra juntos. Ese se convirtió en uno de mis recuerdos favoritos de ese año. No porque fuera feliz, sino porque fue honesto. A principios del verano, Sara y yo habíamos acordado seguir adelante con el divorcio. No hubo una pelea dramática en los tribunales. Nadie ganó la casa. Nadie se fue arruinado. Resolvimos la propiedad, las cuentas y la crianza de los hijos con profesionales y mantuvimos nuestras conversaciones centradas en lo que realmente necesitaba decisiones. Sara se mudó a un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad. La primera vez que dejé a Tyler allí, la vi de pie en la puerta con bolsas de la compra a sus pies. Por un segundo, nos miramos. Parecía cansada. Yo también lo estaba. Lo siento, dijo en voz baja. No por un evento, no por Evan, no por la tarjeta. Podía decir que se refería a todo el asunto. Asentí. Lo sé. Esperó como si pudiera haber más. No lo había. El perdón, había aprendido, no significa restaurar el acceso. A veces solo significa que dejas de cargar con la ira. Conduje a casa solo esa noche. La luz de la cocina estaba encendida porque Madison se había olvidado de apagarla. Mi taza de café estaba secándose junto al fregadero. El pasillo se veía extraño sin la foto de la boda, pero no vacío, solo diferente.
Y por primera vez, lo diferente no me asustó. Un año después, todavía me despierto antes de las 6. Todavía enciendo la luz de la cocina antes de que salga el sol. Todavía preparo café. Solo una taza ahora. Durante mucho tiempo, esa cocina se sintió como la prueba de todo lo que había perdido. La silla vacía, la fotografía que faltaba, el silencio donde solía estar la voz de Sara. Ahora simplemente se siente como en casa. El anillo de bodas sigue en la caja de arriba. Lo guardo porque sucedieron 17 años de mi vida. Años buenos, años malos, años que nunca borraría, incluso sabiendo cómo terminaron. Lo que cambió fue lo que pensaba que el amor requería de mí. Solía creer que un buen marido seguía arreglando cosas, pagaba la factura, manejaba el problema, absorbía el insulto, se mantenía paciente, se mantenía útil, se quedaba. Pero la lealtad sin respeto finalmente se convierte en permiso. Y la traición más dura no fue que mi esposa se apegara emocionalmente a otro hombre. Fue que me dijeran una y otra vez que mi reacción a sus elecciones era el verdadero problema. Casi lo creí. Esa es la parte de la que estoy agradecido de haber escapado finalmente. No destruí a Sara. No la expuse públicamente. No traté de hacerle daño porque yo estaba herido. Simplemente dejé de participar en una versión de mi propia vida en la que tenía que disculparme por ver lo que estaba justo frente a mí. A veces, alejarse no es venganza. A veces es lo más honesto que has hecho en años.